Lola, estudiaste medicina. Sí. Saliste de Cuba a una misión en Venezuela. Fuiste tú de los médicos que Cuba ha estado explotando en los países y en las misiones estas esclavistas médicas de adoctrinamiento. Mira, yo apelo al juramento que hacen los médicos. Los médicos en Cuba hacen el juramento hipocrático este. Haces el juramento hipocrático el primer año de la carrera. O sea, tú todavía no estás... Es algo simbólico. Es algo simbólico porque ya estás dentro de la carrera y al hacer el juramento hipocrático te consideran matrícula fija de la universidad. Pero a partir de ese juramento hipocrático tú no vuelves a retocar tu juramento hipocrático otra vez. Nunca y comparar más con la realidad. O sea, no es que tú juraste como estudiante y después estás viviendo la realidad que tienes alrededor, donde haces iatrogenia a diario, nada más que con ponerte un par de guantes 2 y 3 veces, recalentado al sol ahí, ¿Cómo se acepta eso? Entonces, pero esa es la realidad. Cuando tú ves algo, ¿qué es lo que sucede? Mira, te voy a dar un concepto que yo estaba hablando con alguien hace poco. Cuando tú coges un esclavo, digamos, los esclavos en Cuba, tú coges un esclavo, 10 esclavos, los metes en un barracón. Pero después de esos 10 esclavos nacieron 12 esclavos babies más. Esos 10 esclavos, el terrateniente va a vivir con el peso de tener que estarlos velando constantemente. Pero los que nacieron ahí no. Porque son gente que vivieron lo que es la libertad, tienen hambre de libertad, de volver a recuperar lo que perdieron, anhelan vivir libre. Pero los niños que nacen dentro de ese sistema, la única manera de sobrevivir y mejorar es hacerse aliado del capataz. Entonces las dos realidades son diferentes. La realidad que la generación que no debió permitir que esto sucediera fue la generación engañada, que fue la generación de nuestros abuelos y nuestros padres. La generación de mi madre es la generación que nace en el 60, es la más adoctrinada que hay. Ya nosotros venimos más degeneracionados, porque a la medida que pasan los años, te vas degenerando del pensamiento inicial y la metodología inicial. Entonces nosotros somos los que más como que tenemos la tendencia a hablar, pero vives la necesidad social, vives bajo el techo de tus padres, entonces les debes respeto a tus padres y tus padres son los que te dicen shh. Sí, en esta casa no se habla de política. Y en esta casa se hace lo que yo digo. Entonces la generación de nosotros es una generación muy reprimida por todas partes porque no tienes cómo desarrollarte como individuo. Tú dependes. Básicamente tu formación depende del sistema, pero también de una generación adoctrinada. Sí. Entonces es muy difícil. No, y también fuiste educado, además de por el sistema, por esos padres que fueron engañados y por esos abuelos que fueron engañados. Y que después de muchos años, después de 60 años de engaño y de haber criado 2 generaciones de hijos y 3 de nietos, es muy difícil sentarte con todo, hay que ser muy valiente, sentarte con todo y decir, nos embarcamos. O sea, yo los embarqué a todos ustedes porque esto es una mierda, yo no me di cuenta hasta ahora. Exacto. Y eso hace falta. Esa que conversación suceda. hace falta. Eso tiene que suceder. Porque la culpa no es del que aprobó o aplaudió o se sumó. Fue una tendencia, fue una época, fue un movimiento. No hay por qué sentirse culpable con eso. Culpables son los que se dan cuenta que eso no sirve y siguen callados. Esos son los verdaderos culpables. Por cobarde, por miedo a hacer el ridículo. Ya lo hicieron, ya lo siguen haciendo. Hablen ya. Déjense de salvaguardar qué honra de quién. Nos engañaron, nos usaron, nos han acabado la vida. Si seguimos callados, vamos a seguir patinando en el mismo fanguero. Es hora de cambiar ya, de